bienvenidos al tablero de los fanáticos, donde vivimos con la pasión de un juego 7 de playoff, el fantasy de la NBA. Hoy volvemos, Frank y yo, Andrés Soto, ¿verdad? A acompañarlos. Marcos no nos puede acompañar, pero vamos con una semana nueva. La semana 12 ya pasó, venimos con la semana 13, Frank, y algunos cambiecillos en la tabla, ¿verdad? Sí, señor. Buenas casi noches. Hoy estamos grabando un poquito más temprano que de costumbre. Semana 13 ya, el número de la suerte para algunos, para muchos no. Espero que mi suerte pueda cambiar un El poquito número esta semana preferido del porque, chess. porque llevo ahí como 3, 4 semanas seguidas perdiendo y además me toca contratado esta semana, entonces está complicado. Pero bueno, a lo que vinimos, vemos la tablita primero. Eh, Primero se mantiene en primer lugar las fuerzas del Búfalo, José Carlos, con 64 victorias, 41 derrotas y 3 empates, que de hecho mantuvo ese primer lugar, aunque perdió por bastante, creo que fue contra usted, porque Sí, Gengars tiene menos empate, pero probablemente, si las cosas siguen así, Gengars esta semana agarre la punta. En segundo lugar, Gengars NBA Picks, casi con el mismo récord de José Carlos. Tercer lugar, los Keller Boys, que me parece estaba la semana pasada en cuarto, subió a tercero. Y justamente Reels baja a la cuarta posición. Quinto lugar, Ardis Army, me mantengo ahí. Sexto lugar, Gandalf the Grey. Séptimo lugar, usted, Windy City, que me parece subió una posición porque Matanator retomé. subió una Sí, posición y Matanator más bien bajó una. la ¿Correcto? diferencia es ese 2 del final de Matanator, ¿verdad? Que tiene 53 Ajá. ganes, 53 derrotas, ¿verdad? Y 2 empates. Yo, de momento, no tengo ninguna estadística empatada en las semanas, entonces mantengo un 54-54 y esa es la diferencia prácticamente mínima entre Matanator y yo. Exacto. Entonces Matanator en octavo puesto, ahí al bordecito de los playoffs, lo persigue de cerquita. Ranchitas BT que está en noveno, décimo la Tromba del Caribe que sigue perdiendo, un décimo José Steam que ganó de hecho la semana pasada y como ya nos tienen acostumbrados, como nos ha tenido acostumbrados durante 13 semanas, Fofo Costa Rica. Así es, con la diferencia de 28, ¿verdad? Entre el primer lugar y el último, ya se ve muy lejano esa posibilidad de Fofo de poder intentar meterse en playoff, ¿verdad? Contra Matanator también, y yo Sumamente prácticamente que la... somos los que estamos ahí peligrando un poco más. Bueno, Marcos no está muy lejos, ¿verdad? Tampoco, porque la diferencia de victorias entre Marcos y yo es una, 54-55, solo que Marcos tiene menos derrotas con 52 y un empate. Pero Claro. sí, para Fofo, José, la tromba, creo que el camino está bastante empinado. Y Ranchitas, que tiene una diferencia entre Wendy Matanator y Marcos cercana a 5, ¿verdad? Que por ahí podría acercarse. Imagínense que son 20 semanas, ¿verdad? O 21 de temporada regular. Fofo está a 16.5 juegos de diferencia, si no me equivoco. Casi que necesitaría que 2 semanas seguidas usted y Matanator pierdan 9-0 y bueno, y él gane, básicamente. Uh -huh. Y también están Ranchitos, está en la Tromba del Caribe. O sea, matemáticamente Fofo puede clasificar, pero de la práctica sabemos que ya está muy, muy difícil. Sí, pero bueno, también ya vamos pasando a materia, ¿verdad? Lo que nos dejó la semana 12, que fue Así una semana es. muy interesante, ¿verdad? Con algunos duelos. Eh, perdió el líder, ¿verdad? Es uno de los datos como ahí. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a empezar con el duelo de Ardis Army contra Gengars, que Ujú. creo que es un duelo que no lo esperábamos que fuera tan reñido, digamos, como venía jugando Gengars, venía de perder y demás, pero creo Sí. que al final terminó siendo muy, muy parejo, que lo dejó usted con ganas de incluso pensar en que podía realmente derrotar a Gengars, pero de nuevo cae en un vicio suyo, Frank, que es que vuelve a perder contra los primeros lugares, ¿verdad? Mm. Este, The Gengar es un equipo sumamente difícil, realmente. Estuve ganando prácticamente toda la semana, casi que de lunes a sábado, incluso 6-3, pero estábamos así, 6-3, 5-4. Y el domingo mi equipo, bueno, jugó bien, a Gengars le jugó bien, me ganó al final 5-4.
también cometí de errores tontos de principiante, honestamente. A Paul George me lo pusieron out a último minuto, literalmente la notificación me llegó a las 5 de la tarde y Paul George jugaba a las 5 de la tarde, entonces cuando me metí a ver, aunque me hubiera metido en el segundo que me llegó la notificación, no lo hubiera podido mover, entonces eso fue un partido menos. Este, y después lo que hice fue que agarré un jugador para que me hiciera, no me acuerdo si robos o blocks, y cuando ya lo había agarrado me di cuenta que no lo podía meter porque las posiciones estaban ocupadas. Entonces lo tiré porque me quedaba todavía una y agarré otro que sí me entraba, digamos, en la formación, en las posiciones. Y justo cuando lo agarré se cumplió el tiempo, digamos, para meterlo en la posición que podía jugar porque jugaba a las 6:30 y lo agarré a las 6:29, casi que 6:30, y ya cuando lo iba a meter en las 6:30 tampoco lo pude meter. Entonces, perdí dos ads sin sentido porque no los pude meter a jugar y Paul George, de ahí, Filadelfia lo sacó literalmente al último segundo y tampoco lo pude mover. Entonces, y realmente no es excusa porque Gengars me ganó bien. Incluso la más cerrada fue Blocks, que me ganó por 3 blocks. Tal vez si no hubiera cometido esos errores a último minuto hubiera podido ser un poquito más reñido, incluso un empate o incluso haber ganado, pero no lo hice. Fue error mío, entonces ya acepto mi derrota como me tengo que aceptar contra un equipazo que honestamente creo que fácilmente puede quedar de primero al final de la temporada regular. Acá en los apuntes de Marcos, que mandó un párrafo bastante grande sobre Gengars, dijo que tuvo una semana en bloqueos poco común. Collins hizo 11, Jaden Johnson y Reed hicieron 5 cada uno. A media semana hizo un trade por Wemby, que hizo 3 blocks, ganó la Ujú. categoría por 3 blocks. Curry y Abdilla hicieron más de 100 puntos cada uno y una semana muy buena fue la de DiVincenzo con 18 triples y 6 robos. La semana la definieron las categorías de robos y bloqueos que fueron las más parejas, es lo que dijo Marcos. Y creo que ese dato del trade de Wemby y que al final terminara ganando blocks por tres, los tres de Wemby, creo que muy determinante, De hecho, la verdad. para que tengan como la información un poquito más como de cerca, yo decía, ok, si le voy a competir, le puedo competir o en robos o en blocks, pero mi equipo suele ser mejor en blocks, entonces yo dije, le voy a competir en blocks. Y de la nada veo que hace el trade de Wemby y yo, man, no puede ser, o sea, me va a ganar en blocks porque Wemby bloquea un montón. De hecho, Wemby no bloqueó tanto. Uh -huh. Igual bloquea y aporta, pero no bloqueó tanto. De hecho, perdí por esas 3 blocks, pero el que sí me sorprendió fue John Collins, que ni siquiera es titular. El titular lo tengo yo y Vika Zubac de los Clippers, pero John Collins hizo demasiados blocks. Y otra cosa que no estoy seguro si Marco lo dijo, fue que volvió Ryan Kalkbrenner, que le hizo 2 blocks el domingo. Y Ryan Kalkbrenner, a pesar de ser un rookie, es un rookie que bloquea un montón. Entonces, a lo largo de la temporada, a pesar de que ha estado lesionado en algunos partidos, aporta muchísimo en blocks. Entonces, Uh -huh. si yo era tal vez el equipo a vencer en blocks hace un par de semanas, creo que ahora es Obando con estas nuevas incorporaciones de Wemby, de Kalkbrenner que se le recuperó, y de Collins si le sigue jugando de esa forma. Hay que ver, digamos, si lo logra, porque por un lado no es titular y por el otro Collins tampoco es que se destaque, digamos, normalmente por ser de los mejores bloqueadores de la liga. Bloquea bien, pero no a este nivel que bloqueó la semana pasada. Nada más para pasar al siguiente duelo. ¿Cuál Ujú. jugador destacó de su equipo? ¿Cuál jugador cree que fue como De mi pieza equipo, clave? este, honestamente los vi y el único que yo dije, como dije, jugó un toquecillo mejor fue Mark Williams, pero ni siquiera porque tampoco es un gran reboteador. Entonces, digo que mejor porque fue el que más blocks me hizo junto con Klingan. Y no suele hacer tantos blocks, digamos, también fue como una sorpresa que hiciera tantos blocks porque no suele hacer tantos. Pero creo que ninguno me jugó como extraordinariamente bien, o al menos no para las estadísticas que yo juego. Kevin Porter estuvo bien en asistencias, pero yo no juego asistencias, siempre la pierdo. Entonces, creo que tal vez ninguno fue decepcionante, pero mentira, Kelly Ware fue decepcionante, honestamente, pero ninguno así como que yo diga destacó un montón, no. Ok, vamos a pasar al duelo de Fofo contra Ranchitas, duelo ahí en la zona baja de la tabla, ¿verdad? 3-6, pierde Fofo, un Fofo que ha venido jugando mejor, hay que destacar, el equipo prácticamente bastante sano, ¿verdad? Solo
Ujú. que sigue fuera por toda la situación que está viviendo, ¿verdad? El traspaso y demás, pero un equipo de Fofo que logró ganar rebotes, asistencias y robos, y un equipo de ranchitas que mostró solidez en tiros libres, en triples, ganó bien puntos y ganó bloqueos y turnovers, ¿verdad? Entonces, creo que por aquí está el apunte de Marco sobre ranchitas, que dice que tuvo una excelente semana SAT, tirando bien de campo y de libres, con 10 bloqueos. Gran semana de Markkanen y Edwardson en puntos. No, Edwards en puntos, es que lo pegó. Andy Royce y Hombre, Simmons hicieron 14, 18 y 15 triples respectivamente y muy sólido el equipo en este momento. La verdad es que eso es algo que hay que destacar. El equipo de Ranchitas va mejorando poco a poco y ujú. no sé si le va a alcanzar, pero sí ha tenido una mejora también. Es que cuando le salió la lesión Edwards, el equipo de Ranchitas cambia mucho, ¿verdad? Claro. Sí, efectivamente se le han recuperado jugadores y es como está jugando más parecido a lo que jugó al inicio de temporada, que era un equipo que, y que metía miedo, por así decirlo. Y yo creo que tanto usted como Matanator deben estar un poco presionados en este momento por lo que Uh-huh. pueda hacer Ranchitas en las siguientes semanas. Hay que ver porque, bueno, no sé cómo estará ahorita el tema, pero sí presentó algunas lesiones. Bueno, ya Morant, que no le estaba prácticamente jugando, ¿verdad? Ujú. Pero por ahí tuvo a Jeremy Grant también fuera. No sé si todavía sigue algunos, 3, 4 jugadores que tuvo por ahí, pero hay que ver cómo avanza Ranchitas y qué puede ofrecer si le da para pelear por ese octavo puesto, ¿verdad? Sí. En cuanto a Fofu, creo que el jugador más destacado que tuvo fue Dyson Daniels, que solamente que cito aquí lo ubico. Dyson Daniels se hizo 52 puntos, 32 rebotes, 30 asistencias y 7 robos en la semana. Son Mm, bastante robos, un poquito más de 2 por partido, si no me equivoco. De casi que un triple doble en puntos, ujú. rebotes y asistencias. Pero aparte de Dyson, Richard le hizo bastantes puntos con triples. Zion le hizo bastantes puntos, pero ningún otro jugador fue así como sorprendentemente bueno o más destacado de lo normal. Incluso Harden creo que tuvo una semana con un rendimiento un poquito más flojo de lo que nos tiene acostumbrados. Así es. Y bueno, pasamos al siguiente duelo, que es el de Matanator y Tromba. Ujú. Un duelo que a mí me interesaba mucho, ¿verdad? Porque son principalmente Matanator, que es como el rival que estoy teniendo más cercano, ¿verdad? Y Marcos, en cuanto a tabla. Y pues bueno, yo siempre me toca analizar Matanator y es un equipo que lo he ido viendo. Y Matanator es uno de los que más ve también este podcast, ¿verdad? Siempre tiene algún comentario. Y de hecho que la semana pasada destaqué mucho a Eric White, pero es que es un jugador que veo que está haciendo muy buena temporada. Esta semana le vuelve a hacer 11 triples, le hace 8 bloqueos, 5 robos, 19 asistencias. Ya me lo ofreció, por cierto, pero todavía no he encontrado qué ofrecerle al Bocha, pero logró una victoria 6-2 que me estaba preocupando porque era un duelo que yo iba viendo eh, durante la semana, porque yo, no voy a mentir, ahorita entramos a mi duelo, pero en el duelo que yo tenía con José Carlos había cierta ventaja porque tenía muchos jugadores lesionados, ¿verdad? Entonces yo sabía que tal vez podía ganar bien ese duelo y por un cierto margen, pero necesitaba que Bocha, bueno, Matanator no ganara tan holgadamente para poder despegarme un poco. Al final ganan 6-2, yo gano 7-2, pero el trabajo del equipo de Bocha es muy interesante porque todavía sigue con la técnica de sacar algunos jugadores. Todavía el domingo enfrentaba a Chess ya con una ventaja bastante marcada. Intentó buscar ahí los turnovers y creo que lo logró, ganó 73-77 turnovers y sacó a varios jugadores. Si no me equivoco, Booker fue uno de esos jugadores que sacó. Y destacarle obviamente que Maxi es el jugador que más puntos le hace, más triples le hace 20, hizo 20 asistencias de una semana. Es un jugador brutal, que hecho que fue el que me dijo, el único no transferible de su equipo. Mm. Creo que el trabajo del Boche sigue siendo muy interesante y le está metiendo mucho tiempo también al fantasy, porque eso de estar sacando jugadores también Claro, requiere mucha inversión de tiempo, digamos. claro, tiene que analizar, tiene que realmente como ver lo que está haciendo. Con respecto a Chess,
que es uno de los equipos que yo analizo. Viendo el duelo, si yo fuera Chess estaría preocupado. Es decir, se supone que Chess juega turnovers, que debería, eso fue lo que dijo con el trade de banquero. Usted sigue pegado con ese trade de vaquero, man. Ya Es que no es, suéltelo, Frank. no, no, Déjelo no, ir, man. no, no, o sea, todo bien, igual no es mi equipo, pero lo que yo digo es, soltó a un jugador muy bueno para agarrar a un jugador muy malo y aún así lo que se supone que él quería ganar, lleva 2 semanas seguidas perdiendo. Pero aparte de eso, estaría preocupado porque Matanator sacó jugadores, tuvo 7 partidos menos en la semana. Y si vemos los números de Chess en 47 partidos, son flujísimos. 20 blocks, que no es nada. 38 robos, y la verdad tampoco es destacado. 107 asistencias, no es nada. 182 rebotes, no es nada. 569 puntos, no es nada. 75 triples, por ahí digamos que es como lo mejorcito de Chess, pero incluso no le alcanza ni para ganar la Matanator con 7 partidos menos. setenta y Ujú. nueve por ciento de libres, mal porcentaje de libres. 47.3% de campo, regular porcentaje de campo, tampoco le alcanza, yo creo que ni siquiera para ser top 3 o top 4 en el fantasy. Entonces, si yo fuera Chess, que he hecho varios cambios, he hecho varios trades, he agregado jugadores, yo estaría sumamente preocupado porque mi equipo simplemente en conjunto no me está funcionando. Incluso si analizamos un poquito más los jugadores que tiene Chess, eh, de ahí cambió a Wemby, que era un jugador que le bloqueaba, era un jugador que le rebotaba, que le hacía puntos, por Karl Anthony Towns, en el que yo considero uno de los peores momentos de Karl Anthony Towns en la temporada. Y Entonces, por Alexander Walker. y por Alexander Walker, exactamente, que Alexander Walker le ha jugado bien, me parece, pero no le alcanza, digamos, en su equipo, también porque tiene nombres, creo yo, de poco peso. Es decir, cuando yo veo DeAndre Hunter, Duncan Robinson, Colin Sexton, que no es titular, creo, Trey Johnson, Caleb Love, que creo que ni siquiera sé quién es, Zachary Sacher, que no está teniendo una buena temporada, eh, y cuando el mejor jugador de él es Anthony Black, que es un buen jugador, pero digamos tampoco es un jugador que uno diga como le da para ser el mejor de un equipo de fantasy. Honestamente yo estaría preocupado. Y si vemos dos jugadores, que votó durante la semana, Víctor Wembanyama, que ya sabemos que fue un trade, también David Mitchell, que le aportaba asistencias, pero fue un trade. Bruce Brown tampoco es un jugador destacado. Drew Smith y Herbert Jones, que lo está conservando ahí en un spot porque lo tiene, pero realmente no porque sea un jugador bueno. Entonces creo que Chess o hace cambios ya por jugadores de más peso, o de ahí yo creo que incluso puede llegar a quedar de último, porque honestamente para mí actualmente es el equipo más flojo. Bueno, pero también está intentando de cierta forma, porque tenía mucho tiempo guardando a Tatum, esperando que volviera. Ujú, Ya Tatum está en el basurero, como le decimos, pero hay que ver, porque siento ¿cierto? que Chet lo que no encuentra con este equipo es a qué jugar. Ujú. Y eso es lo que le está matando. Y no sé si ya le va a dar tiempo como para entrar y competir, ¿verdad? Creo que le faltó un poquito, él tuvo el primer pick del fantasy y agarró a Wemby, que no me parece desacertado, tal vez hubiera sido mejor Jokic, pero igual Wemby es un jugadorazo, estuvo lesionado, pero considero que tuvo que haber formado un equipo más alrededor de Wemby, es decir, un equipo que bloqueara mejor, porque Wemby hace blocks, un equipo que Pero usted rebotara vio eso, mejor. que que- de los cuatro primeros picks, solo uno estaba compitiendo en el top 3, digamos, top 4, que es Roland. bueno, Porque bueno, Tavo, ¿qué pick tuvo? el primer pick fue Chess con Wemby. El Ujú. segundo fue Roland, que agarró a Jokic. El tercero fue Joses, que agarró A a Giannis. Giannis. Y el cuarto yo con Luca. Entonces Entonces, Tavo fue el y quinto Tavo y le fue quedó Shea. el quinto Ujú. y quedó Shea. Ah, no, no, porque yo hubiera agarrado a Shea. Entonces usted fue el quinto y Tavo el cuarto. Yo, no, creo que, bueno, no sé, hay que revisar. Pero sí, Porque sí, digamos, yo creo que yo quería a Giannis y me acuerdo que lo agarró primero Joses. sí. Digamos que Entonces yo fui quinto, sí. del Sí, yo top creo que yo fui 5 quinto. del top 5 en el orden del draft, solo hay dos, digamos, Dos, en, sí. en posiciones, eh,
privilegiadas, por así decirlo, del 1 al 4, Ujú. digámoslo así. Pero sí, creo que a Chelsea le faltó como formar un poquito, aprovechar, digamos, ese primer pick, porque lo malo del primer pick es, sí, efectivamente usted tiene el primer pick, pero también le toca escoger después hasta el 24, me parece. Ajá. El correcto fue así: Víctor Wembanyama el primero, Ujú. Nikola Jokic el segundo, Giannis el tercero, Shai fue el cuarto, quinto fue Luca y Ok. el sexto fue Anthony Davis, ¿verdad? Que desde también vamos a hablar ahorita en el siguiente, los siguientes duelos. No sé si quieres, si pasamos ya al siguiente duelo de la semana, que es el de Windy City contra las fuerzas del Búfalo. Ujú. Tuve una semana muy buena en cuanto al resultado, ¿verdad? No me puedo engañar, las fuerzas del Búfalo es el líder. Se quedó sin fuerzas esta semana, pero estaba muy, muy, muy mermado por las lesiones. Incluso jugadores que no partían como lesionados empezaron a quedar fuera esa semana, como Kate Cunningham tuvo 2 outs, ¿verdad? Por parte de las fuerzas del Búfalo. Y en mi equipo, las bajas que sufrí fueron más que nada Kobe White, que ha tenido una temporada muy intermitente en estas 13 semanas que llevamos jugando. Juega 2 partidos, se vuelve a resentir de la lesión en la pantorrilla, lo vuelven a poner out, se pierde un partido, pero al no estar como tan involucrado en mi equipo, todavía no he podido como decir que es una pieza clave, digamos, como que yo diga, uff, me faltó Kobe White, qué madre, que sí es algo que he sentido con Franks, digamos. Franks al principio de la Ok. temporada estaba marcando mucha diferencia en mi equipo. Ahora dicen que está cerca de volver, pero toca esperar. Lo mismo pasó con Barrett. Barrett es un jugador que me juega 3 partidos, se lesiona uno, o se pierde dos. Me pasó lo mismo esta semana contra José Carlos. Tuve la suerte que me jugó 2 partidos, se lesionó uno y no me jugó el último, jugaba 4. Y por ahí sumé a ellos Don Sumo, que es de Don Sumo, es el del Chicago Bulls, que ha estado jugando muy bien. Keldon Johnson, a pesar de que eso era un jugador recurrente en la basura, me aportó 5 bloqueos. Perdón, 5 bloqueos no, me aportó un bloqueo y un robo, que creo que para un jugador de la basura es bastante, y sumó 12 asistencias, que al final dice ver reflejado en que yo gano 166 a 162 las asistencias, ¿verdad? Entonces fue Ujú. una semana buena para mí, pero sé que quizás con los números que presenté, con un Búfalo sano, no los gano. Sí, para resumir, digamos, esta semana que tuvo el Búfalo y esta, digamos, que estamos jugando ahora, creo que voy a usar una frase y es que a todo Búfalo le llega su hora y estamos en la última semana como líder de los Eso eran Búfalos. los chanchos. Sí, pero no voy a decir los chanchos porque son los Búfalos. Ok. Este, creo que tuvo demasiados lesionados y tiene demasiados lesionados y ha tenido demasiados lesionados las últimas semanas. Creo que se refleja bien en los rebotes. Es un manager que con equipo completo suele tener 300 o más rebotes. Tuvo prácticamente la mitad, con 165. Ahí se ve, digamos, lo diezmado que tiene el equipo en este momento. Y si vemos los jugadores que tiene actualmente, Dennis Schroeder está out, Jalen Brown, que es su jugador más destacado, está Game Time Decision, Jalen Duren lesionado, Kate Cunningham lesionado, Josh Giddey lesionado, Austin Reeves, Domantas Sabonis, Zach Edey lesionados. Entonces, de ahí tiene básicamente la mitad del equipo. Y los que se destacan son Kawhi Leonard, Jalen Brown y Cam Spencer, que lo agarró de la basura. Entonces, cuando estás jugando con 7, 8 jugadores en un equipo que debería tener 13 jugadores, y yo creo que queda imposible ganar cualquier semana. Sí, sí, y pues bien por mí que pude ganar 7-2. Creo que me sirvió para Sí. subir otra vez ese puntillo que le saqué a Matanator. Y pues me toca contra Chess. Creo que espero poder continuar con una buena racha para mantenerme ahí en playoff. Pero bueno, el siguiente duelo fue Candle of the Grey contra José Team, que en mi caso a mí me toca analizar José. Y si al principio era un equipo que le estábamos viendo pocas posibilidades, creo que ahora está tomando una fuerza diferente, pero creo que le puede pasar lo mismo que Fofo. Sí, Un ya no le da. equipo que ya no le va a dar. Y jugadores Mm. como Amen Thompson le están jugando muy bien, 21 asistencias, por ejemplo.
Navin volvió bien, 6 triples, 53 puntos, ¿verdad? Para un jugador que tal vez no es primera línea. Y Giannis Antetokounmpo, que ya le está jugando regularmente junto a Cooper Flag. Quizás lo de Ayton también va más o menos, no es un jugador tan determinante en puntos, pero hizo 22 rebotes, eso sí, muy débil en bloqueo, solo 3 para un jugador tan alto y tan determinante. Pero el equipo de José creo que tuvo una semana en conjunto muy buena y logró dominar prácticamente que las stats finales del juego, que fueron rebotes, asistencias, robos, bloqueos y turnovers. Y con eso le ganaron a Gandalf the Grey, que por acá está el análisis de Marcos también, que ya lo leo, que dice que Gandalf tuvo una excelente semana. Sharp Watson sí, y Trey Murphy simplemente no alcanzó. La cantidad de robos fue buena, pero no suficiente, afectado nuevamente por la incapacidad de AD de jugar una semana completa. Eso es el tema que yo le dije ahora, que cuando hablamos de que AD fue el sexto pick, y creo que fue Cheso, fue usted que lo tiró hoy en el chat, que decían que era una seguridad o algo así, era como un seguro agarrar a AD si se daba en primera ronda. Fue Chess, creo que Creo fue que fue Chess el que lo... Chess. Ajá. Y pues no era tan seguro, porque es un jugador que se pasa lesionando. Tal vez la temporada anterior no fue tanto, pero esta temporada ha sido una calamidad. Es un jugador y sé que Marcos coincide conmigo porque lo hemos hablado y porque los dos lo hemos tenido, digamos, que cuando juega es un jugadorazo y marca la diferencia, honestamente, y le puede ganar a uno la semana fácil, el solo casi. Pero es un jugador que se lesiona demasiado. Entonces, me acuerdo una vez que Marcos usó esta frase: "The best ability is availability", que la mejor habilidad es la disponibilidad. Y justamente AD falla mucho en eso. Muchas veces no está disponible. Incluso creo que Chess mandó una foto hoy de la cantidad de lesiones que había tenido. Fui yo, bueno, no Es sé, increíble. de la cantidad de lesiones que había tenido solamente en Mavericks, que me parece que lleva menos de un año, y son como 10 lesiones. O sea, ha jugado como. También estaba viendo que con Kyrie solo ha tenido un partido, por ejemplo. Y de hecho lo ganaron Sí. por un montón de puntos, pero fue un partido porque los dos siempre están lesionados. Entonces, es casi que perder un primer pick para Marcos, porque ya dijeron que van a tener que operarlo y que se va a perder ni siquiera varias semanas, sino varios meses. Y ya sabemos que además, si volviera, por ejemplo, para playoffs, siempre existe la posibilidad de que en el partido que vuelve se lesione igual. O que Entonces, le den un tema de descanso, ¿verdad? claro, Porque cuando nosotros jugamos playoff todavía es temporada regular, ¿verdad? Para que la gente no se ujú, confunda, porque si jugáramos sí, playoff sobre playoff sería un poquito más diferente porque quedarían menos jugadores ujú, y obviamente ya ahí sí los equipos arriesgan un poco más jugadores que tienden a lesionarse, digamos, los ponen porque no hay de otra, o sea, es ganar o ganar. Pero en el caso de nosotros, lastimosamente los playoffs caen también cuando ya se están cerrando temporadas y regulares y muchos equipos tienden a descansar o a rotar o a veces ni siquiera a poner a los jugadores. Y en el duelo que pensábamos, por ejemplo, en el papel, cuando lo veíamos semanas atrás, que iba a ser un duelo muy interesante de ver, los Keller Boys contra Reels, eh, fue todo lo contrario, ¿verdad? El efecto Jokic es real, se ha comprobado que es real. El equipo de Roland es Jokic dependiente y de poco que decir. Un 7-2 contundente por parte de Tao, que es un equipo que a mí me toca analizar, que reclamó la vez pasada a Tao de que por favor le quitaran mi análisis, pero es que la semana pasada comió jamón y llegó alardeando. Esta semana intentó alardear menos, creo que le sirvió la crítica que se le dio en video públicamente, pero muy buena semana de Tao, 7-2 creo que es contundente, a pesar de que Roland no tenía Jokic, hizo 706 puntos que no es nada despreciable, ¿verdad? Y los claro, Keller Boys lograron anotar 735, 93 triples, que también es una de las cosas fuertes del equipo de Roland, que obviamente se ha afectado por Jokic. Y en asistencias también logró dominar al equipo de Roland. Creo que muy buen trabajo por parte de los Keller Boys, que como jugadores destacado siempre tiene a Shai, ¿verdad? Que es un jugador muy constante, que creo que también por ahí viene la bonanza del equipo de los Keller Boys, que ha tenido la certeza, además también la suerte en algunas ocasiones, como la semana anterior
de Embiid, que jugó mucho. Eh, Tener como ese timing, ¿verdad? A veces le decían, uy, ¿cómo agarró este jugador? No sé qué, y pum, le jugaba y le juega bien. Bueno, Entonces creo que ha tenido muy buen timing, o suerte, no sé cómo lo quiera ver y no cada uno. olvidemos que por un lado tiene al Rey, que sigue siendo el Rey y ya está recuperado, y por otro, Fofo básicamente le regaló sus mejores jugadores. O sea, tiene a Lamelo Ball y tiene a Brandon Miller, que Fofo se los dio por cualquier bolsa de picaritas, y además le están jugando. Entonces, además de que Sí. tiene buenos jugadores, drafteó bien, ya los tiene recuperados, y le regalaron una parte de esos jugadores por otros jugadores que ya Bueno, no valen mucho. entre esos dos hicieron 27 triples, Exacto, ¿verdad? Lamelo 17, Brandon Miller Y 10. 10. Exacto. Sí, si sumamos los números de esos dos, es un montón. Sí, sí. Sin embargo, Tao tiene un muy buen equipo. Creo que probablemente con Jokic hubiera sido un 5-4. Y también hay que resaltar que Roland me parece que tuvo uno o dos partidos afuera a Jamal Murray, que es como su segundo mejor jugador. Acá está la punta de Marcos que dice que perdió categorías que normalmente gana y estuvieron parejas. Puntos, rebotes y asistencias. Tiros libres lo perdió Ujú. por uno que le podría cambiar el porcentaje. Murray jugó solo un partido, sigue haciendo falta. Jokic, Bronson, Durant y Butler tuvieron semanas muy buenas, una semana muy buena. Entonces, como el análisis que hizo Marcos de Roland, que, a ver, tampoco podemos ser mezquinos, ¿verdad? Si vemos los números del equipo de Roland sin Jokic, eh, son buenos. O sea, Claro, quizás en blocks quizás no es como muy dominante, pero la cantidad de asistencias que tiene es buena, la cantidad de puntos que tiene es buena. Triples sí le bajó mucho, pero hay que ver que Murray y Jokic no estuvieron, pero los porcentajes se los compitió bastante bien atado también, entonces creo, creo que fue un creo. duelo Ujú. que se ve muy desproporcionado, pero hasta cierto punto el equipo de Roland respondió con lo que tenía sin estar Jokic. Sí, creo que el marcador no refleja completamente lo parejo que estuvo. Y creo que con estos números fácilmente le hubiera ganado a equipos como el de Chess, a Fofo. Creo que a usted y a mí, por ejemplo, nos hubiera podido competir más de cerca. No hay que olvidar que en este momento, digamos, los dos equipos que tienen mejor momentum, en mi opinión, son los Killer Boys y Gengars. Uh -huh, Entonces, sin su mejor jugador y sin su segundo mejor jugador en dos de los partidos, digamos que le compitió en bastantes estadísticas al equipo que en este momento este, está como más afinado, por así decirlo. uh -huh. Pero bueno, con esto terminamos el resumen ya de la fecha 12, de la jornada 12, que pues trajo sus cositas, ¿verdad? Ujú. Sus movimientos. Vimos caer a los dos más sólidos del principio, ¿verdad? Que eran las fuerzas del Buffalo y Roland, y obviamente mermados por lesiones. Y Gengars, que prácticamente está con misma cantidad de victorias que las fuerzas del Buffalo y que queda pendiente para la semana 13 ver si después de tanto tiempo cambia el líder de esta liga. Ahora vamos a entrar al tema del día, que es un tema bonito, es un tema un poquito menos actual, que sí tiene su parte de actualidad porque vienen como cuatro categorías, pero vamos a hablar de los récords del fantasy. Nosotros tenemos 5 años jugando en esta liga completa, ¿verdad? Esta liga de 12 competidores y la plataforma Yahoo va acumulando la data de lo que va pasando. Por ejemplo, si alguien en una semana hizo 200 triples, lo apunta como el récord histórico y ahí vamos apuntándolo, ahí lo va apuntando y lo vamos a ir ya repasando poco a poco, ¿verdad, Frank? Sí, quiero también explicar un poquito, digamos, qué significa cada categoría. Esta que dice Single Week es básicamente quién tiene el récord de esa categoría en una sola semana en la temporada actual. La que dice Single Week All Time, lo mismo, el récord en esa categoría en una sola semana, pero en el histórico, es decir, en el total de temporadas que hemos jugado. Donde dice season, básicamente es un promedio o un total, bueno, para porcentajes promedio, para otras categorías totales, Total. de toda la temporada. Y para season all time es lo mismo, totales y promedios, pero para una sola temporada
de todas las que hemos jugado. Y una pequeña acotación es que en algunas van a aparecer nombres de equipos que ustedes no conocen. Eso es porque uno puede cambiar el nombre del equipo con el que uno juega, pero cualquier cosita, digamos, si aparece un nombre que ustedes no conocen, ahí explicamos quién es el manager. Así es. Y vamos a empezar con el porcentaje de tiro de campo, ¿verdad? Y ese porcentaje de tiro de campo que a veces muchos managers deciden no jugarlo, ¿verdad? Porque es muy complicado de tenerlo controlado, porque a veces, por ejemplo, puedes tener un jugador que tira muy bien y un día tiene un partido horrendo y decide tirar 21 veces y solo mete 3 puntos, ¿verdad? Y te tira Ujú. abajo ese promedio. Pero bueno, en una semana, en esta temporada, en una sola semana, el mejor promedio lo tiene Joses, que es uno de los equipos que está ahí en la posición número 11 con un 54%. Yo creo que lo podríamos ver mejor por porcentaje, ¿verdad, Frank? Sí, claro. 54% de efectividad en el all time que estamos hablando, que ha sido como la mejor semana, ¿verdad? En la historia de nuestro fantasy. La tuvo Fofo Costa Rica en la semana 22 de la temporada del 2024 con un 57%. Y después, en una temporada, no, en esta temporada, es Joses también con un 50% de efectividad. Entonces estamos hablando de que Joses es el mejor en porcentaje de tiro de campo. Y cierra como esta sesión, Fofo con el Season All Time en el 2022 tuvo un 52%. Entonces Fofo es el que tiene el récord del mejor año o la mejor temporada con tiro de campo. A ver, un poquito de contexto. Este, por un lado, el tiro de campo y el tiro libre son porcentajes ponderados. Es decir, no es que si en el equipo hay 10 jugadores que la mitad tienen, no sé, un 90% de libres y la otra mitad tienen un 50% de libres, entonces el porcentaje va a ser 70%, ¿no? Sino que si hay un jugador que tira 100 libres en una semana, mete 99 y todo el resto de jugadores, entre todos, tiran, no sé, 2 libres, y los fallan y tienen 0% entre todos, no significa que el porcentaje de campo o de libres, va a ser cercano al 0%, sino que se suman el total de libres, perdón, el total de libres anotados entre el total de libres de la semana. Este, no sé si me expliqué bien, Andrés. Es que, Pero puede ser más sencillo, ajá. ponerlo con, no sé, si fueron 100 libres y metieron 10, el porcentaje de acierto va a ser 10%. Exacto. Lo que cuenta básicamente es la sumatoria de los libres anotados entre los libres totales de todo el equipo. Ajá, sí, No. digamos, Ujú. por más que uno tenga 4 jugadores que metieron 100% de efectividad tirando solo 2 libres en la semana, si usted tiene un jugador que tiró, no sé, 20 tiros libres, pero metió solo 3, eso lo va a traer abajo. Exacto. Cada jugador tiene su peso dependiendo de cuántos libres tira y cuántos libres mete. Así Este, es. y también, Sí, también es una categoría que normalmente los equipos que la ganan son equipos que tienen jugadores grandes, que tienen más centers, más PFs porque juegan más cerca del aro, entonces es más fácil que anoten los tiros. Por ejemplo, este Season All Time de Fofo Costa Rica, Fofo, digamos, tenía todos los centros. ajá, con excepción de esta temporada actual, siempre ha jugado con un montón de centros. Entonces eso le ayudaba mucho en el porcentaje de campo, justamente. Y si vemos el equipo de José esta temporada, también tiene muchísimos centros. Sí, tiene a Bam, tiene a Giannis, tiene a Ayton. Ujú. Sí. La siguiente categoría es la de tiro libre, ¿verdad? Que venía explicando Frank. Y aquí vemos un patrón muy interesante, porque de todos los que estamos jugando a hoy el fantasy, el más novato es Matanator, que es el que tiene apenas 2 años, la temporada anterior y esta. Y esta temporada le está yendo muy bien. Entonces, en una semana simple, el single week, Matanator en la semana 4 promedió 94% en acierto de tiro libre. Después, en el all time, como la mejor semana en la historia de nuestro fantasy,
Matanator aparece también con el récord en la semana 4 con un 94% igual, que fue esa misma semana. El mejor porcentaje en una temporada, en esta temporada sigue siendo Matanator con 84, ¿verdad? En total de lo que llevamos esta temporada. Y el all time, que esto es lo que me sorprende, porque esa tiene una temporada tan buena que ni siquiera ha terminado y, sí, y aparece como el season all time esta temporada 2025 con 86%. Que se me cruzan un poco los cables porque eh, no sé si será terminando la pasada o será esta. No sé, creo que Este, es esta, me porque es la parece que es temporada esta. 25-26, ajá. Pero lo Ujú. vacilón es que marca season con 84% y el all time con Ah, es cierto. 86%. Entonces tal vez sí es la pasada, porque son diferentes, digamos. Esta es la actual, entonces esta, si no es el mismo número, debería ser la pasada. Sí, pero aquí lo curioso es que el single week all time aparece en semana 4 temporada 2025. Habría que analizar bien ese Ujú. dato, pero aquí lo sorprendente es cómo Matt Nator logra adueñarse prácticamente en un año de el porcentaje de tiro libre, ¿verdad? Que probablemente sea uno de los que juegue fuertemente con los jugadores que tiene, Ujú. que aciertan mucho. Y esta estadística se comporta, y es básicamente la opuesta a la que vimos anteriormente, a la de tiro de campo, porque para ganar esa estadística siempre son equipos que tienen muchos guards, muchos jugadores más pequeños, más ágiles, más rápidos, que normalmente penetran más al tablero, entonces tiran Hace más más libres. faltas. Ujú. Ujú. De hecho, el equipo de Matanator en este momento creo que lo que tiene son dos centros nada más y los tiene, yo creo que ni siquiera porque quiere, sino porque le toca, digamos, para llenar esas posiciones. Pero es un equipo que está lleno de guardias. Creo que él tomó esa decisión después de que tuvo 2 o 3 semanas muy malas, que fue porque no sé si usted se acuerda que Ujú. Matanator estuvo top 4 Sí. prácticamente desde el inicio como hasta la semana 6 y después de eso tuvo una caída muy fuerte, 3, 4 semanas que empezó a perder y creo que fue donde se dio cuenta que si se le lesionaban muchos jugadores y no tenía como tanto margen de seguir agarrando point guards, dijo, no, voy a buscar algunos centros para complementar la plantilla y no quedar jugando con 6, 7 jugadores, ¿verdad? Y de hecho me Entonces, parece que los centros que tiene también juegan PF. Entonces no son tampoco centros completamente naturales. Hay uno que no ujú, me acuerdo cuál es, pero el otro Wendell Carter que incluso tira un montón de libres. Perdón, de un montón de triples. ujú. Entonces, ajá. La siguiente estadística es la de 3 puntos, ¿verdad? Que esa sí la juegan bastantes y creo que Ujú. para esta temporada muchos equipos optaron por esa estadística y en esta temporada que llevamos en el single week, Gengars tuvo un impresionante 130 triples, ¿verdad? En la semana 11 y nosotros lo hablábamos hace como 2 capítulos que él estaba, Marcos y yo y Obando, y le decíamos, madre, qué buena temporada será, qué buena semana, será una semana histórica. Y él dijo, no, yo creo que hay una más efectiva o con más triples y tenía razón porque fue en la semana 7 con el fantasma de la 30, que el fantasma de la 30 era el nombre antiguo que tenía el equipo de las fuerzas del Búfalo, que es el equipo de José Carlos, y en la temporada 2024 tuvo 177 libres en una sola semana, un montón, Es un y creo montón. que va a ser muy difícil de superar. El récord, aquí ya vamos a entrar en un total, ¿verdad? El récord de esta temporada lo lleva Gengars, que lleva 951 en total, ¿verdad? 951 libres en lo que llevamos de estas 13 semanas. Y el season all time es de igual del Fantasma de la 30, que en este caso es las Fuerzas del Búfalo, con 1940 en una temporada en el 2024. Ojo que en esa temporada del 2024, el fantasma de la 30, actualmente de las fuerzas del Búfalo, como usted ya lo dijo, hizo tantos triples que después de 13 semanas en la temporada actual, Gengars lleva 951 triples. Ya pasamos considerablemente más de la mitad de la temporada regular. Uh -huh, Este, y si, digamos, duplicáramos los triples que lleva Gengars, ni siquiera le llegaría todavía al fantasma de la 30. Ahora, no estoy seguro si estas estadísticas contemplan playoffs, pero de todos modos, playoffs máximo me parece que uno juega 3 partidos.
Entonces, igual lo que hizo el Fantasma de la 30 con los triples en esa temporada 2024 me parece de increíble, o sea, me parece fuera de serie Sí, realmente. un dato que va a ser difícil de superar. Mm, claro, es como el En esa temporada, el Fantasma de la 30 es finalista, ¿no? En 2024, me parece sí. que sí, creo que las últimas 3 temporadas ha sido finalista y todas las... La pierde con Ajá, Chess, ¿no? Sí, sí, no sí. sé contra quién la pierde, no, no, porque Chess es el campeón actual Ajá. y Es, Chess, esta temporada 24 creo que es 24-25. ok, si es 24-25 Y, y no ajá, 24 entonces la pierde con Chess, sí. sí. Ujú. Después vamos al récord de puntos, que esta es otra de las estadísticas que habitualmente la gente busca jugar, ¿verdad? Porque es un poco más fácil de controlar. Usted ya sabe que jugadores hacen muchos puntos y demás. Y aquí vuelve a aparecer las fuerzas del Búfalo, solo que en esta temporada, ¿verdad? Single week de esta temporada, en la semana 6 hizo 925 con un muy buen récord, pero en un single week all time también es de José Carlos con su antiguo equipo, si le queremos llamar así, puro Saprissa cuando cambiaba de Vergara a otro, cada vez que se vendía. El Fantasma de la 30 en la semana 7, Tenía que meter el antisapricismo. ajá, en la temporada 2024 también, que fue finalista, 1262 puntos, que eso es un montón para una semana. Esa me parece increíble. O sea, sí. Y en esta temporada que lleva más puntos es Reels, el equipo de Roland, con 8,836 puntos, que también es un montón. Pero el récord del season all time fue en el 2023. El equipo de Obando hizo 17,044 puntos, que igual, si usamos como la misma matemática, ¿verdad? Quién sabe si le alcance a Reels para, digamos, si se hace el doble, queda ahí cerquita. Queda cerquita, Pero pero es que yo pero creo que igual, ya no hay tantos partidos porque ya pasamos, son 20 fechas y ya vamos por la 13, ¿verdad? Ya pasamos sí. una ronda y dos partidos, ¿verdad? Hay que ver si le Lo, alcanza a Roland para dejarse ese récord. lo que habría que ver, que tal vez Marcos, siendo comisionado, tiene un poquito más conocimiento de esto, podríamos preguntarle el próximo capítulo, es si esto cuenta solo temporada regular o también playoffs. Si cuenta solo temporada regular, Roland no le va a alcanzar simplemente. Es demasiada diferencia. Si cuenta playoffs, de una vez le vuelva Jokic a Roland dependiendo de cuánto avance, creo que incluso le tiene chance, digamos, de llegarle o de quedar cerquita. Así es. En rebotes, que ahí yo creo que ya van apareciendo nombres de jugadores que juegan mucho esto, pero sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, es que ha tenido una muy buena temporada. En esta temporada, la mejor semana la tuvo las fuerzas del Búfalo en la semana 6 con 318 rebotes. El single week el all time de la tromba del Caribe, ¿verdad? El campeón en su año de campeonato, si no me equivoco, fue la semana 7 con 488 rebotes, un montón también. Muchísimo Y también. el total del season, digamos, de esta temporada que va ganando en rebotes, el que ha hecho más rebotes, es Argis Army, el equipo de Frank, con 2,994, prácticamente 3,000 rebotes en esta temporada para Frank. Y el all time lo tiene un jugador que era muy respetado hasta esta temporada. Bueno, no, siempre todo el mundo le ha tirado, pero Como jugador, es muy pero no buen, como persona. ajá, es muy buen jugador. Fofo Costa Rica en la temporada 2021. En toda la temporada hizo 6,530, que igual, si hacemos otra vez la matemática, poner el doble, usted está muy difícil de que le Claro, llegue no le llegó. a ese récord. Entonces, un récord que, a menos de que sus jugadores se vuelvan locos y hagan más rebotes de lo que han venido haciendo, Mm, Fofo va a ostentar ese récord por un ratillo más. mm. Me sorprende mucho la diferencia que hay entre los rebotes, digamos, la semana con más rebotes de esa temporada y la de Chess del 2024. O sea, son 170 rebotes la diferencia, me parece. Es Ujú. demasiado, digamos, para una semana. Sí, sí, una locura lo que generó Chess en esa semana del Ujú, 2024, semana 7. En asistencias, aquí ya vemos a Roland, ¿verdad? Que es uno de los jugadores que más hemos ido destacando en este podcast este año. El single week ha sido la semana 6 con 247 asistencias, que es bastante también, muchas asistencias para una sí. sola semana.
Y el single week all time es de Roland Chamo Serpa, que es el equipo, el nombre del equipo anterior, ¿verdad? Que tenía Reels, Roland. que era un equipo ahí de tabla para abajo, media tabla para abajo, pero en la semana 7 del 2024 tuvo 325 asistencias. Aquí hay que ir viendo una cosa muy curiosa, ¿verdad? Que el récord quizás más viejo que hemos visto es el de Fofo en el 2021. Los demás del 2023, 2024 ya se va acercando más. Entonces como que ha ido avanzando también la elección de jugadores o no sé. Pero bueno, el récord de esta temporada lo lleva Reels con 2.219 y el all time es de Gandalf the Grey, el equipo de Marcos, con 4.205, que también es un montón de asistencias de Gandalf. Y en la temporada 2023, que si no me equivoco, bueno, ahí sí no sería batear. No sé si esa fue la que Marcos fue campeón. Me parece que sí fue campeón. Uh -huh. O no, Y bueno, no sé si fue Marcos o fue Obando esa, honestamente. sí, no recuerdo muy bien. Pero 4.205 eh, asistencias. No sé si a Roland, creo que tal vez podría ser como el récord que si se le recupera a Jokic pronto, podría Puede que le pulsear un alcance, poquito sí. más. Sí, estoy de acuerdo. Creo que este es, tal vez es el récord más alcanzable viendo estas estadísticas. Algo que me llama la atención es que muchos de los equipos que tienen season all time, este, en la temporada donde lo hicieron, llegaron a la final o incluso quedaron campeones. Ajá. Gandalf me parece que en el 2023 o lo ganó o llegó a la final. Fofo en el 2021 quedó de segundo. Uh -huh. Wando en el 2023, creo que igual o la ganó, llegó a la final. El Fantasma Uh de la -huh. 30 2024 llegó a la final. Bueno, Matanator no. Bueno, hay que Pero ver, sí, hay que ver si esta temporada este año llega. es que los Ujú. récords de Matanitos son de este año prácticamente, entonces Son de este sí, año exactamente. está complicado ver qué va a pasar, pero bueno, la siguiente estadística son los robos, que la mejor semana de este año ha sido de Gandalf the Great con Ujú. 67. Y aquí vamos a ver un cambio muy abrupto entre la mejor semana de esta temporada con el Single Week All Time, que es de la Tromba del Caribe, de la temporada 2024. 94 robos hizo en esa temporada que salió campeón la Tromba, Muchísimo. que es un montón de diferencia. En total, el acumulado de la temporada, Gandalf del Grey sigue siendo el mejor en robos, con 541. Y el all time es de Fofo Costa Rica en el 2021 con 1.078 robos, ¿verdad? Que tal vez también podría ser uno de los récords alcanzables. Ujú. Pero igual del 2021, esa temporada que tuvo Fofo muy buena. Sí. De hecho, estaba viendo que la 2021 de Fofo y la 2024 de Chess tienen varios récords en diferentes categorías. Con la diferencia, digamos, que Fofo quedó segundo y Chess ganó la temporada. Este, la estadística, digamos, que más me sorprende es esa de Chess, que tuvo 94 robos. Creo que lo que podemos considerar una muy buena semana en robos en la temporada actual es entre 40 y 50 robos. Uh -huh. Tal vez unos 45, 48. La Tromba tuvo el doble, incluso un poquito más en esa semana del 2024. Entonces realmente también es un número que me sorprende bastante. Si entramos a Block, que es Blocks, que son una de las estadísticas que más le gusta jugar a Frank y a Fofo. Son jugadores Ujú, que le han metido mucho a eso y vamos a verlo reflejado en los récords. En esta temporada, el récord lo tiene mi equipo en la semana 11, logró hacer 46 y ojo que yo no tengo un equipo muy marcado para blocks, ¿verdad? Tengo a Claxton, tengo a Mobley por ahí, pero es un jugadores como Cueta que a vez en cuando hace blocks y así, pero bueno, y a usar que ya ahora sí está jugando de verdad un poquito en mi equipo. Creo que en esa semana ya lo tenía, que fue hace 2 semanas, sí, ya tenía a usar 46. El Single Week All Time lo tiene el cartel de Pavas, que es el nombre del equipo anterior de Frank, ¿verdad? La ujú. semana 17 del 2023 tuvo 71 blocks, que eso es una estupidez, ¿verdad? Tener Muchísimo. 71 blocks es un montón. El season de esta temporada, ¿verdad? En esta temporada el récord lo lleva Artis Army con 343 blocks en total. Y el all time lo tiene Fofo Costa Rica de nuevo en el 2021
con 893 blocks. Si vemos, Fofo tiene 3 récords y los 3 en el mismo año, en el 2021. Creo que más candidato en ese año no pudo ser y se quedó ahí tocando la puerta. Sí, sí, 3 récords del 2021. Y quiero, este, señalar también que la vez que yo tuve ese récord en la temporada 2023, me parece que es la temporada que yo quedé de líder y todo el mundo básicamente me daba por campeón porque creo que tenía a Wemby creo que fue el año de rookie de Wemby y cuando yo lo gané bueno, no, no lo gané, lo tradeé, es decir, llegó a mi equipo en un trade con Joses, pero los partidos que le había hecho a Joses, digamos, a pesar de que había sido el rookie pick número 1, eran buenos, pero cuando llegué a mi equipo, Wemby explotó, entonces pasó de hacer tal vez una o dos tapas por unos blocks por partido, a mí hacerme 3, 4 por partido. Entonces, Week 17 ya lo tenía en mi equipo Ujú. y honestamente yo en esa temporada me sentía invencible y después se me lesionaron varios jugadores y creo que la ganó Bando, la ganó Marcos, que José Carlos me ganó en semifinales, pero creo que tengo ese récord porque mi equipo era muy bueno, honestamente, en esa temporada y al final se desinfló lastimosamente. Así es, y aquí ya en el mejor, es que aquí se dividen dos, los Mm, mejores en turnovers y los peores en turnovers. Ser mejor en turnovers es hacer menos turnovers, ¿verdad? Para que la gente lo vaya entendiendo. Ser el peor es el que hace más. En una semana, en esta temporada, el que menos turnovers hizo fue Joses con 27. Hay que saber que Joses también tuvo un paso de lesiones fuerte, ¿verdad? Entonces también eso ayuda a hacer muy pocos turnovers. El Hitless, que es en el Single Week All Time, es el equipo de Alberto, que es uno de los jugadores que, el primer jugador descendido de la historia de nuestro fantasy, que ya no está con nosotros. se tomó la decisión de dejarlo porque es que no tenía tiempo para jugar, entonces a veces dejaba ya el fantasy tirado. Hizo 24, ¿verdad? Estuvo muy cerca ahí José del mejor récord de turnovers. Y en una temporada, la Tromba del Caribe hizo 723 en esta temporada, que es un argumento que Frank le tira todos los capítulos a Chess, que para qué está jugando turnovers si no los está ganando, pero es el que menos turnovers hace en esta temporada. Entonces le cae un poco ahí el argumento a Frank. Y el all time en turnovers es Artis Army en esta temporada, que lleva 52, y la Tromba del Caribe en esta temporada, que lleva 52. Es curioso que en esta estadística, este, digamos, los turnovers de El all time la, creo que es por promedio. ajá, exactamente, de Uh la temporada actual es por total, pero el -huh. de all time, digamos, histórico es por promedio. Y también recordar que en esta semana que tuvo Heroes de all time fue porque después como de 4 o 5 partidos lo dejó botado. Entonces tenía la mitad del equipo lesionado, no hacía cambios, no hacía trades. Incluso me No recuerdo bien alineaba. que tenía Harden. Y Harden fue un jugador desperdiciado esa temporada porque dice que era un equipo que no jugaba. Y como tenía tantos jugadores lesionados, tantos jugadores que no jugaban, de ahí hubo una semana que hizo 24 turnovers, claro, porque le jugaron como, no sé, 20 partidos probablemente. Entonces, ahí Aquí, hacer esa pequeña acotación. aquí ya cuando entramos a la parte de los peores en turnovers, vamos a notar una constante. En este single Mm. week, digamos, en la semana, en la peor semana sería en este caso de esta temporada, Reels y Gengars tienen el récord en semana 3 y en semana 12 con 110 turnovers. El single week all time lo tiene Wando en la temporada 2024, la Mm. Tromba del Caribe en el 2024 también, los dos en la semana 7 con 144. El récord de season es de Gengars NBA Picks, ¿verdad? En esta temporada con 1028 y el all time lo tiene José Carlos, que en algún momento su equipo se llamó José Carlos, pero es la fuerza del Búfalo y todo. Mm. En el 2021 hizo Cuando era, cuando era tímido. uh, en el 2021 que tuvo 2010 turnovers, pero aquí vemos una cosa, Roland y Gengar se están compitiendo muy bien esta temporada y los turnovers casi siempre cuando se tiene jugadores muy determinantes o que tienen mucho la pelota, tienden a perderla también. Entonces, creo que es casi incompatible tener jugadores muy, muy, muy buenos
y que Tener no pocos pierdan la bola, turnovers. digamos, y ganar turnovers. Hay dos cositas. Roland suele jugar eh, mm, asistencias. Obviamente un jugador que tiene muchas asistencias también en general, tal vez el que menos es Shea, pero que tiene muchas asistencias, la suele perder mucho porque tiene mucho el balón y también hace muchos pases donde les Ujú. pueden interceptar la bola, hacer los robos, etcétera. Y Obando suele jugar mucho puntos, es decir, que es un manager que normalmente tiene jugadores que, como usted ya bien lo dijo, tienen mucho tiempo el balón, hacen muchos tiros y eso de tener mucho tiempo el balón y también se presta para que les hagan robos y esto genera pérdidas Así es. Entonces, si quiere, pasamos ya al análisis, ¿verdad? De lo que viene esta semana 13. esta semana. Nada más que, no sé por qué, pero mi cupo se me pegó. Entonces, eh, ahí usted me va guiando de los duelos que vienen esta Claro que semana y sí. vamos tirando la quiniela también. Bueno, no, porque la quiniela tengo que darme un toquecito. Este, digamos, vamos con el primero, que es Ardis Army, mi equipo contra los Keller Boys. De nuevo, me toca contra un equipo muy bueno. Me ha tocado Roland, me ha tocado Obando, me ha tocado José Carlos y me ha tocado los Keller Boys, así en filito. Bueno, voy Ujú. perdiendo 4-5. Creo que hace media hora iba perdiendo 6-2. Creo que va a ser un duelo bastante parejo. Eh, Creo que se puede definir tal vez en alguno de los dos porcentajes, sobre todo en el de tiros libres, creo que se puede definir. En otras estadísticas estamos un poquito más, ¿cómo lo digo?, disparejos, como que cada uno juega sus cosas. Yo juego un poquito más rebotes y blocks, espero ganarlas. Tao juega un poquito más robos, asistencias, puntos, etcétera. Em, Me parece que la estadística que puede definir el duelo em, es porcentaje de tiro libre y también el otro porcentaje, el porcentaje de campo. Creo que esas son como las dos que nos vamos a pelear más y que Ujú. pueden definir quién gana. Este duelo es muy interesante, ¿verdad? Porque Tao ha ido subiendo su nivel estas últimas 2 semanas Ujú. y pues creo que si logra ganarle ya a Frank, logra ahí meterse sólido en esa tercera posición, aprovechando también la mala fortuna que ha tenido Roland, ¿verdad? Estas Claro. semanas. Qué mal, porque se me pegó la compu y es donde tenía los resultados de la quiniela de Obando y de Marcos. Bueno, usted puede ver el de Marcos, yo El creo. de Marcos lo Ver el de puedo ver. Obando, Déjeme el abrirle de un toquecito Obando aquí. lo debería revisar en el. Voy a A darle un ver, chance aquí a la compu. Si me voy nada más un vamos a ver. toquecito. Ah, bueno, no me voy. Aquí estoy, la verdad, estoy con imagen. Ya aquí lo puedo Ujú. ver. En el de los Keller Boys contra Ardis, Obando le dio el gane a Keller Boys. Ok, así vamos. Muy bien. Perfecto. Este, Marcos le dio el gane igual a los Keller Boys. Andrés, ¿usted qué piensa? Yo lo estaba analizando ahora, Ujú. antes de empezar el podcast, y creo que es uno de los duelos que más me ha costado como pensar en un resultado, pero creo que me voy por la diferencia en la tabla y voy a irme con los Keller Boys. Yo no sé si usted vota a favor suyo y podría ir retomando un poco, porque ahorita vamos a repasar cómo quedó la tabla. Sí. Yo creo que o me clavo el cuchillo o justamente retomo un poquito o digamos me le acerco al líder que es en este momento Gandalf. Voy a Ujú, votar por mí, voy a confiar igual en mi equipo. Creo que lo que me puede matar un poquito es que llevo dos ads eh, ujú. y ya tiré por un tercero que me lo darían mañana si efectivamente se cumple. Y eso es peligroso. Yo siempre trato de llegar por lo menos con un ad a los últimos 2 días, porque uno nunca sabe a quién le sacan, uno nunca sabe cuál estadística sorprendentemente, tal vez uno jugó mejor de lo que esperaba y puede meterle un poquito más, o tal vez no jugó tan bien y tiene que reforzar. Entonces, y creo que es una estrategia y me estoy quedando sin ads muy rápido. Creo que Sí, eso porque apenas puede, llevamos 2 días. a 2 días, ya mañana son tres, pero también son tres ads que voy a gastar. Creo que eso me puede afectar un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Igual voy a votar por mí, porque confío en mi equipo, pero
pero ajá, creo que va a ser una semana difícil también. Ok, ok. ¿Cuál es el siguiente duelo? Aquí ya estoy El reviviendo la compu. siguiente es Gandalf contra Fofo, que en este momento Gandalf va perdiendo 2-6 y las últimas semanas no le ha ido tan bien a Gandalf. Yo, vea, yo le soy sincero. Ujú. Yo estaba analizando ese duelo y viendo las situaciones y lo he dicho creo que en las últimas semanas, que el equipo de Fofo no me está pareciendo tan mal equipo. No, Y me pone a dudar un poco en a quién le voy a dar mi voto, porque no estoy como muy seguro de si Marcos pueda sacar la tarea contra Fofo. Ya perdió contra Joses, ¿verdad? ujú, Que fue la semana anterior. Y tirando ahí un triple por primera vez en la temporada, la va a dar el gane a Fofo. ok. Este, ¿qué dijo Bando? Obando dice que el ganador va a ser Gandalf. Ok, Gandalf también votó por sí mismo, votó por Gandalf. Yo me inclino más de su lado también, voy a votar por Fofo, porque creo que en la actualidad Fofo tiene un equipo consistente. A Marcos no le ha ido tan bien las últimas semanas, entonces creo que Fofo puede sacar la tarea. Y más que Marcos ya se quedó sin Anthony Davis, quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Que era un Correcto. jugador de central en su equipo. Sí. Quién sabe si vuelve a Eh, jugar en nuestra temporada de Fantasy. sí, y ya Y aquí de, ya. ujú. Sí, sí, continúe. Ya aquí tengo ya la compu, entonces ya puedo ir viendo también más Bueno, datillos. otra cosilla que se nos olvidó mencionar de lo de Anthony Davis es que quieren tradearlo. Dallas está planeando tradearlo, entonces quién sabe si por ahí puede volver un poquito antes de lo que está planeado, pero ajá, nada más ahí como un dato. Un Y dato, marca no patrocinada. ujú, un dato, ¿Cuál un dato, sigue? dato a las fuerzas del Búfalo, que por cierto es el duelo que sigue. Las fuerzas del Búfalo le va ganando 4-3 a Gengars NBA Picks. Honestamente, creo que hubiera sido un duelo sumamente peleado el primero contra el segundo si las fuerzas tuviera el equipo sano. Pero a pesar de que va ganando, yo no creo que le dure mucho. Incluso me parece que Obando lo va a reventar, honestamente. Sí, Creo que, Eh, creo que usted no lo tiene actualizado porque llevan 2-5. Creo que no lo ha actualizado. ok, déjeme Sí, ya, actualizarlo. ya van Listo, sí. 2-5. Ya van 2-5 ganando Obando, Sí, ya van 2-5 efectivamente. Bueno, y Gandalf y ahora va perdiendo 2-7 también. sí, Gandalf va perdiendo 2-7 y creo que Ujú, es un marcador que podríamos bien esperar. Por parte de Obando, obviamente votó por él, Gengars. Yo creo que yo también me voy a decantar por Gengars. Ya jugué contra las fuerzas del Búfalo lesionado y la verdad sí está muy golpeado. Incluso sí, el mismo Brown, Jalen Brown, ayer estaba out, si no me equivoco, y entonces los jugadores con los que él contó, digamos, contra mí, jugó mucho eh, a, a, a Brown y a Kate, y se los ponen out y se vuelve un equipo de prácticamente sin respuesta, ¿verdad? Porque sí, hubo un momento que 4 jugadores de él bien empezaron a sostener un poco la competencia contra mi equipo, pero ya sí pierde a Brown y pierde a Kate y se queda prácticamente con un equipo sí. sin opciones. Entonces yo Incluso veo que con, Gengars, incluso con ese marcador que está ahorita, lo más probable es que lo que vaya ganando son turnovers y algún porcentaje, pero creo que los otros sí, definitivamente los va a perder. sí, Y Marcos también votó Gengars, Marcos votó Gengars, todos votamos Gengars. así es, entonces Y sin opciones para las fuerzas del ujú. Búfalo. Bueno, y en el siguiente duelo, Jose Steam contra Matanator, que creo que por la actualidad de ambos equipos es un buen duelo y también se pelean ahí un poquito como, Man, ese estoy eh, muy confundido, ¿por qué? estoy muy Ah, con el duelo. confundido. Sí, porque también Ujú, entra una sensación de o sea, que me gustaría que pierda Matanator, digamos, desde el lado competitivo, ¿verdad? No es del lado de análisis de podcast, ujú, sino como desde el lado competitivo me serviría obviamente que Matanator pierda y yo que claro. estoy una semana que no quiero catalogar como fácil, pero que es un rival que no está ganando, ¿verdad? Que es Bueno, Chess. hay que decir las varas como son. Chess en este momento es un rival fácil. Para mí es el más fácil actualmente. Así es. O sea, el equipo Ah, de Chess no tiene nada y en los números se nota. bueno, pero volviendo a este duelo, Ujú, a mí me gustaría que José gane
pero Matanator siento que le está dedicando más tiempo al fantasy que Joses. Entonces, no sé si por ahí Matanator puede encontrar como la fórmula para ganarle a este equipo. Y pues bueno, y prácticamente que el equipo de Matanitos también está muy sano, ¿verdad? Sigue teniendo ahí lesionados a Kyrie, pero Kyrie ni ha jugado. Y a Ujú. Basel, que sí es un jugador que se le lesionó, pero ya tiene mucho jugando sin él. Entonces, no sé qué pensar, porque también el equipo de Joses está muy sano. Prácticamente solo tiene a Porzingis lesionado, pero no sé si arriesgarme y darle el gane a Joses. Dejo que vote primero usted, mientras sigo pensando un poco. Yo, bueno, primero Marcos votó por Matanator, milagrosamente. Yo voy a Jugando votar, votó por Joses. ok, yo también voy a votar por Joses porque es un equipo que hace muy pocos turnovers y me parece que Matanator, además de las estadísticas en las que es muy fuerte, eh, lo que suele hacer es que en las estadísticas que él juega es tan fuerte, tan avasallador, que le da para sacar jugadores. Sin embargo, Joses es muy bueno en turnovers. Y no creo que se pueda dar el lujo Matanator en este duelo de estar sacando jugadores. Eh, Creo que le van a hacer más turnovers de lo que nos tienen acostumbrados porque no los va a poder sacar tan fácil. Entonces creo que le voy a dar mi voto a Joses. Yo voy a seguir a mi corazón y le Ujú. voy a dar el voto a Joses. Entonces, Ok. 3-1, ¿verdad? En esa, tres votos Ujú. para Joses. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa después? Ranchitas contra Roland. Ese duelo está 8-1 ahorita, Ujú. a favor de Ranchitas. Una locura. Yo creo que así ya de una vez se lo doy a Ranchitas porque me parece que tiene un buen equipo, digamos ya que está recuperado y Roland definitivamente Jokic es un jugador que vale por dos y hasta por tres en algunas semanas, entonces creo que le está afectando mucho Y no es que tenerlo. no hay noticias de Jokic, de que vuelva pronto. Mm, No, entonces no sé qué pensar. No me sirve, la verdad, la victoria de Ranchitas así con 8-1 no me sirve tanto, pero creo que sí la va a dar la victoria de Ranchitas, porque sí le hace mucha falta Jokic a Roland y Ranchitas viene levantando muy bien su nivel y está siendo muy sano también en algunas partes, entonces ujú. creo que puede ganarlo. Ranchitas, Obando votó por Ranchitas y Marcos, ¿por quién votó? Marco votó, o sea que Marco votó por Roland. Ok, entonces un voto para Roland y tres para Ranchitas. Por Ujú. allá Marcos puede perder 2 puntos, ¿verdad? En la quiniela o sacar 2 puntos más de ventaja. O hasta Eh, tres, sí, vamos porque a ver qué. fue el único que votó por Matanator, creo que fue el único que votó por Roland, o Ando votó Ajá, por... Y de ahí, si Fofo lo logra ganar, ahí tiene 3 puntos en ajá, juego, digamos, como... a Ujú. favor, sí. Y el último duelo es Windy contra Tromba, ¿verdad? Sí. Yo ahí voy a mí, 100%. No tengo mucho que decir y la Tromba es un equipo que, como lo analizamos, creo que está sin un rumbo claro. Ujú. Y pues ahorita con los cambios que hizo hay que ver cómo se la acoplan también. Creo que esta va a ser la primera semana que va a poder ver bien a Kat y a Alexander Walker en su equipo con lo que ya tiene. Entonces no sé si le va a alcanzar. La única Ujú. desventaja que tengo es que tal vez no me juegue mañana Doncic, pero espero que no sea mucho. Kobe White sí lo tengo fuera, porque como lo ven explicando, están las recaídas esas que tiene y Barrett que también recayó, pero con la esperanza de que Franz Wagner vuelva esta semana y pueda Ujú. sumar algo. Entonces, sí me doy el voto confiando en que mi equipo pueda sacar esta semana. O Ando por quién votó. O ando voto por Windy, Ok. Marcos también, y yo hago el 4-0. Como ya había dicho en este momento, me el parece hater, que el equipo de Chess es el más débil. el hater Creo, número uno. es que creo que tuvo suerte contra Fofo que le ganó 8-1 porque Fofo en ese momento tenía la mitad del equipo lesionado. Pero aparte de eso,
no ha tenido ninguna semana buena, o tal vez una que otra, pero realmente no está jugando Bueno, le mucho. ganó Matanator, le Ok, ganó Matanator. ok, pero y creo que si bien ha tratado de cambiar cosas en su equipo, creo que ha tomado malas decisiones. Es decir, aparte de la de banquero, que ya la he mencionado mucho, yo no creo que haber cambiado a Wemby y a Davion Mitchell por Katy Nikhil Alexander Walker haya sido una buena decisión. Esa es mi opinión, obviamente. Claramente Chess tiene una diferente, no sé ustedes, pero creo que más que ayudarle, lo va a afectar todavía más. Y veo a Chess, honestamente, a final de temporada en el puesto 11 e incluso 12 si Fofo y José se muerden. De campeón a último. Qué Ujú, duro. Pero bueno, ya con esto cerramos el capítulo, ¿verdad? No sin antes dejar el marcador de la quiniela o la tabla de la quiniela, pues, donde Marcos pasó a ser líder, ya la primera vez que cambia el líder de la quiniela. Marcos llegó a 44 puntos, Frank con 43, después sigo yo, Andrés con 40 y Obando con 35 puntos, que ahí también ya se está acercando a los 40 Obando, que también, ¿verdad? Empezó, creo que fue 2 jornadas tarde. Eh, Habría que ver con esas jornadas dónde estaría Obando, pero está bonita la quiniela y se está poniendo cerrada y todavía queda cerca de 8, 9 fechas más. Hay que ver si la seguimos haciendo en playoff, no sé, hay que determinar ujú, eso, pero la quiniela está bastante cerrada. ujú. Sí, está bonito, efectivamente. Creo que me afectó andar votando por mí. Espero que no me afecte otra vez esta semana, pero lo veo bastante posible. Claro, si logro ganar, eran 3 votos contra mí, entonces por ahí recupero un poquito. Eh, y gracias, Andrés, y gracias a los que están viendo el capítulo o lo van a ver. Por ahí ya nos vemos y nos vemos ya en la semana 14, cada vez se acerca más esa semana 20 para ver quiénes van a playoff. Así es, ya Por ahí casi ya. estamos en la mejor parte. Hasta luego.